Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con las pruebas de EBAU. Recordamos que estamos en Aragón, convocatoria ordinaria del 2023, en este caso Matemáticas 2, concretamente en el ejercicio número 7. Como siempre, antes de comenzar, me gusta recordaros que para todos aquellos que tengáis algún problema o alguna complicación con cualquier parte del temario, tenemos a vuestra disposición nuestro servicio de clases particulares donde os podemos ayudar con absolutamente todo lo que necesitéis. Así que cualquiera que necesite información puede mandarnos un correo a la dirección que tenéis en la descripción y a través de ese mensaje os responderemos lo que sea necesario. Una vez dicho esto, vamos a marcar por aquí el ejercicio número 7 y tenemos el siguiente problema, que os lo marco por aquí. Lo tenemos aquí abajo y nos dicen, sean las matrices A y B, y lo primero que nos dicen, calcule la matriz A elevado a n para n perteneciente a los naturales. Entonces voy a marcar por aquí la matriz A, que es un medio 1 menos 1 menos 2, es decir, un medio 1 menos 1 menos 2. Y la pregunta que nos dicen es, ¿qué aspecto tendrá la matriz A elevado a n? Es decir, la matriz A multiplicada por sí misma varias veces. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos podemos encontrarnos que tengamos matrices que a lo largo de varias multiplicaciones se vuelvan cíclicas, es decir, que yo, por ejemplo, A elevado al cubo sea la misma que A, por tanto ya tengo cierta ciclicidad. También puedo encontrarme con matrices que se multipliquen todas por el mismo número, es decir, que según yo la voy multiplicando por sí misma, se vayan multiplicando todos los términos por un número. O veré a ver qué tipo de función ocurre en este caso. Por tanto, vamos a ir multiplicando poco a poco. A al cuadrado sería básicamente A por A, es decir, un medio, 1, menos 1, menos 2, todo esto multiplicado por la misma matriz, un medio, 1, menos 1, menos 2. Y vamos a ver a qué valor llegamos. Pues tendremos un medio por un medio es un cuarto y 1 por menos 1, menos 1. En este caso, un cuarto menos 1, menos 3 cuartos. Ya tenemos el primer término. El segundo, un medio por 1, un medio, y un medio por menos 2, menos 2. Un medio menos 2, menos 3 cuartos, menos 3 medios. Voy con el siguiente. Aquí, ¿qué tendremos? Tendremos menos 1 por un medio es menos un medio y menos 2 por menos 1 más 2. Nos quedará 3 medios. Aquí tendremos 3 medios. Y por último nos quedará menos 1 por 1 menos 1 y menos 2 por menos 2 más 4, es decir, 3. Por tanto, aquí tendremos 3. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, así de primeras, al menos yo no soy capaz de ver qué es lo que ha ocurrido hasta el momento. ¿Vale? Vamos a multiplicar otra vez por A y ver si podemos encontrar alguna relación que exista. Es decir, A al cubo, que será básicamente A al cuadrado por A. Es decir, esta matriz otra vez multiplicada por A. Menos 3 cuartos, menos 3 medios y 3, multiplicada de nuevo por un medio, 1, menos 1, menos 2. ¿Vale? Y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Pues tendremos menos 3 cuartos por un medio y luego menos 3 medios por menos 1, que en este caso será menos 3 octavos más 3 medios. Saco denominador común 8, menos 3 más 12, es decir, 9 octavos. Aquí tendremos 9 octavos. Vamos con el siguiente caso. Voy a ver que tendré, aquí me quedará menos 3 cuartos por 1, es decir, menos 3 cuartos. Y después más, tendremos, mejor dicho, menos 3 medios, bueno, más menos 3 medios por menos 2, que esto sería menos 3 cuartos, y más el 2 con el 2 se me va, el menos con el menos se me va, y me queda más 3. Por lo tanto, saco denominador 4, me quedará menos 3 más 12, que esto será 9 cuartos, es decir, 9 cuartos en este caso. Vamos con el siguiente. Aquí, segunda fila, primera columna, 3 medios por un medio, 3 cuartos, y después 3 por menos 1, menos 3. Me vuelve a quedar igual que antes. 3 menos 12 entre 4, menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos. Y ahora, por último, tendremos 3 medios por 1, 3 medios, y 3 por menos 2, menos 6. Factor común 2, 3 menos 12, en este caso nos quedará menos 9 medios. Menos 9 medios. Como podemos ver,
Lo que nos está ocurriendo todo el rato es que nos están aumentando todos los valores de las diferentes cifras, ¿vale? Es muy complicado, o al menos yo no lo veo, que lleguemos a una matriz ciertamente cíclica, ¿vale? Porque aquí primero solamente teníamos un denominador 2, ahora aquí ya tenemos denominadores 2 y 4, aquí ya tenemos denominadores 4 y 8 y vamos avanzando, ¿vale? Entonces, es muy probable que lo que esté ocurriendo es que estemos multiplicando algún número por toda la matriz, ¿vale? ¿Y eso cómo lo podemos visualizar? Pues de la siguiente manera. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí el 1. ¿Por qué os digo que os fijéis en el 1? Porque si yo multiplico un número por toda la matriz, todos los términos van a quedar multiplicados por ese número. Y entonces es muy sencillo de encontrar cuál es el número por el que multiplico si lo hago en el 1, ¿vale? Es decir, si de 1 paso, en este caso, al término que tengo aquí, a menos 3 medios, ¿por qué número multiplicado? Pues lógicamente por menos 3 medios, ¿vale? Y para ver si eso está ocurriendo todo el rato, voy a fijarme en el mismo término en los demás casos. Es decir, si de aquí paso a 9 cuartos, ¿es verdad que se cumple que esto está multiplicado por menos 3 medios? Pues vamos a verlo. Si yo hago menos 3 medios por menos 3 medios, esto será básicamente menos 3 por menos 3, 9, 2 entre 2, 4. Es decir, que en efecto se cumple. Podemos ver que este término de aquí, el término primera fila, segunda columna, se me queda multiplicado por menos 3 medios según yo voy avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si en efecto en el resto de términos también se nos cumple. Es decir, en el primero que tenemos un medio, paso a menos 3 cuartos y después vuelvo a pasar a 9 octavos. Recordamos que en un principio el término por el que creo que estamos multiplicando es k igual a menos 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces, un medio por menos 3 medios, esto es menos 3 cuartos. Es decir, que la primera se cumple. Y menos 3 cuartos por menos 3 medios será 9 octavos. Es decir, que esta también se cumple. Por lo tanto, aquí y aquí ya hemos visto que se cumple. Vamos a ver si se cumplen las demás. Aunque también os digo, sería muy raro que se cumplieran una y en otras no, ¿vale? Desde menos 1 pasamos a 3 medios y desde 3 medios pasamos a menos 9 cuartos. Menos 1 por menos 3 medios será 3 medios, lógicamente, por tanto esta se cumple, y 3 medios por menos 3 medios será 3 por menos 3 menos 9, 2 por 2, 4. Por tanto, también se cumple. Es decir, que aquí también ocurre. Y por último, la que nos queda, de menos 2 pasaría a 3 y pasaría a menos 9 medios. Menos 2 por menos 3 medios. El menos con el menos, el 2 con el 2 me da 3. Por tanto, esta se cumple. Y 3 por menos 3 medios será, en este caso, 3 por menos 3 menos 9 entre 2. Por tanto, aquí también se cumple. Es decir, que lo tenemos en los 4 términos. Por tanto, ¿qué es lo que podemos ver? Que, en este caso, la matriz A simplemente es A. Por tanto, la matriz A al cuadrado será menos 3 medios, todo multiplicado por A. ¿Vale? La matriz A al cubo será menos 3 medios elevado al cuadrado multiplicado por A. La matriz A a la cuarta será menos 3 medios elevado al cubo por la matriz A. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que la matriz enésima A será menos 3 medios elevado a n menos 1 por la matriz A. ¿Por qué a n menos 1? Porque si os dais cuenta, A al cuadrado multiplica por menos 3 medios, A al cubo multiplica por menos 3 medios al cuadrado, A a la cuarta multiplica por menos 3 medios al cubo. Es decir, el índice de la matriz va un grado adelantado al índice de la potencia. Por eso cuando yo multiplico por n, o elevo a n, mejor dicho, estoy elevando a n menos 1 el menos 3 medios. ¿Vale? Esto podéis comprobarlo con cualquiera de las matrices. Por ejemplo, vamos a comprobarlo con a al cubo. ¿Vale? A al cubo, que es esta matriz de aquí, si yo hago menos 3 medios al cuadrado, que esto es 9 cuartos, y 9 cuartos lo multiplico por a, es decir, 9 cuartos por a, esto es 9 cuartos por la matriz 1 medio, 1, menos 1, menos 2. Y esto es 9 cuartos por 1 medio es 9 octavos, 9 cuartos por 1 es 9 cuartos, 9 cuartos por menos 1 es menos 9 cuartos, y 9 cuartos por menos 2 es menos 9 medios. Y si os dais cuenta, coincide a la perfección con el término a al cubo.
Podéis comprobarlo con cualquiera del resto de matrices, pero vais a llegar exactamente al mismo resultado. Por lo tanto, hasta aquí lo tenemos correcto. Ya veis que es un término que puede en un principio parecer un poquito complicado, pero simplemente tengo que fijarme en la progresión de cada uno de los elementos que tenga en este caso. Bueno, con esto hemos terminado la primera parte. Y ahora vamos con la segunda. En la segunda nos dicen, resuelve la ecuación a más 2i por x igual a b, donde i es la matriz de identidad de orden 2. Por tanto, lo primero voy a copiar de nuevo la matriz a y b, que hemos dicho que esta era 1 medio 1 menos 1 menos 2, es decir, a era 1 medio 1 menos 1 menos 2, y b era en este caso menos 3, 5, 2, 1. Menos 3, 5, 2, 1. Y teníamos que resolver la ecuación que era a más 2i por x igual a b. Es decir, a más 2i todo por x igual a b. Entonces, lo primero que tendré que hacer es, como siempre, calcular esta matriz. Es decir, la matriz i, en este caso ya nos han dicho que sería básicamente la de orden 2. Tiene sentido que sea la de orden 2 porque aquí todas las matrices son de orden 2. Por tanto, tendría la 1, 0, 0, 1, es decir, que a más 2i no sería más que sumar 2 a la diagonal de la matriz A. Es decir, 2 más 1 medio va a ser 5 medios, esto me quedará igual, esto me va a quedar igual, y 2 menos 2 es 0, ¿vale? Porque esto es lo mismo que hacer 1 medio, 1 menos 2, más 2, 0, 0, 2, porque es 2 veces esta matriz. Me queda 2 más 1 medio es 5 medios, lo demás me queda igual, y 2 menos 2 es 0, ¿vale? Por tanto, esta es la matriz A más 2i, que para utilizarla mejor, porque vamos a estar trabajando con ella, yo la voy a llamar C, ¿de acuerdo? Es decir, la matriz C va a ser esta matriz de aquí, que va a representar ese A más 2i. Por tanto, vamos a hacer una especie de cambio de variable y voy a decir que C por X tiene que ser igual a B, ¿vale? Por tanto, ¿cómo despejaré aquí? Pues multiplicando a la izquierda por C a la menos 1. Es decir, C a la menos 1 por C por X será igual a C a la menos 1 por B. Recordamos que cuando multiplicamos por matrices, tengo que saber que multiplico a izquierda y a derecha, ¿vale? Es decir, tengo que saber dónde multiplicar cada una de ellas, porque si no ya sabemos que lo que nos ocurre es que tenemos que el producto no es conmutativo, por lo tanto no es lo mismo multiplicar a izquierda que multiplicar a derecha. Entonces, ¿qué tendré? Tendré que c a la menos 1 por c será la identidad por x, es decir, x, y será c a la menos 1 por b. Por tanto, ya sé que la matriz X que estoy buscando es C a la menos 1 por B. Por tanto, lo primero que tenemos que encontrar es cuánto vale la matriz C a la menos 1. Entonces, la voy a calcular. Como siempre, C a la menos 1 la haremos como el adjunto de la matriz traspuesta C entre el determinante de C. Por tanto, el determinante de C, en este caso será simplemente 1, ¿vale? 5 medios por 0 es 0, menos 1 por menos 1 es 1, ¿vale? Y ahora hago C traspuesta, que será 5 medios, menos 1, 1, 0, y ahora el adjunto de C traspuesta, que será, en el primer caso, será 0, en el siguiente caso, será este y este, será menos 1, porque recordad que en el puesto 2, 1 y en el puesto 1, 2 tengo que cambiar el signo. En el tercer caso será este y este, será 1 porque también tengo que cambiar el signo. Y por último, en el cuarto caso, este y este será 5 medios. ¿De acuerdo? Y como dividir entre 1 y no dividir es lo mismo, pues esto será simplemente c a la menos 1. ¿De acuerdo? Esta matriz de aquí, nuestra matriz c a la menos 1, que no deja de ser más que la inversa de a más 2i, es lo mismo, ¿vale? Será 0, menos 1, 1, 5 medios. Como siempre podemos comprobarlo. Si yo multiplico c por c a la menos 1, es decir, 5 medios, 1 menos 1, 0, lo multiplico por 0 menos 1, 1, 5 medios, podré ver que en efecto deberían dar matrices, me debería dar la identidad. 5 medios por 0 más 1 por 1, 1, 5 medios por menos 1 más 1 por 5 medios, 0, menos 1, en este caso, menos 1 por 0 más 0 por 1 nos quedaría 0, y menos 1 por 1, 1, más 0 por 5 medios, 1. Por tanto, en efecto, esta matriz es correcta. Y ahora lo que debemos calcular será ese c a la menos 1 por b. Es decir, c a la menos 1 por b, que será básicamente 0 menos 1, 1, 5 medios, multiplicado por
menos 3, 5, 2, 1. Y esto nos quedará 0, menos 2, menos 2. 0, menos 1, menos 1. Menos 3, en este caso menos 3 más 5 medios por 2, es decir, menos 3 más 5, nos quedará 2. Y por último, tendremos que aquí nos quedará, hemos dicho 5 más 5 medios, es decir, 15 medios. Esto será 15 medios. Y esto será C a la menos 1 por B, que será nuestra matriz X, que es la que estamos buscando. Como siempre, puedo corroborar que en efecto esto se cumple, porque si ahora yo tengo esta matriz X, que es la que estoy buscando, y esta de aquí la tengo, que es C, si ahora yo hago esta matriz de aquí por X, me debería dar B. Es decir, la matriz 5 medios 1 menos 1, 0, que es la matriz A más 2i, que es la que tengo aquí arriba, si la multiplico por la matriz X, que es la que he obtenido, menos 2 menos 1, 2, 15 medios, debería obtener esta matriz que tengo aquí. Por tanto, vamos a comprobarlo. Nos quedaría 5 medios por menos 2 más 2 por 1. Esto con esto se me quedaría, perdón, esto es por menos 2. Me quedaría menos 5 más 2, es decir, menos 3. Menos 3, el primer término lo tenemos correcto. Al siguiente tendríamos 5 medios por menos 1 y luego más 15 medios, esto sería menos 5 medios más 15 medios, es decir, 10 medios, es decir, 5. El segundo término es 5, lo tenemos correcto. Vamos con el tercero. Menos 1 por menos 2 es 2, más 0, 2. 2 lo tenemos correcto. Y por último, menos 1 por menos 1, 1. 0 por 15 medios, simplemente me quedaría el 1 de antes. Y en efecto, nos queda que nuestra matriz es correcta. Como veis, chicos, aquí lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos detenidamente. Hemos hecho ecuaciones matriciales muchísimo más complicadas que esta y las sabéis resolver perfectamente. Lo único muy importante, saber trabajar con este paréntesis. Yo recomiendo que lo tratéis como una única matriz porque si no os empezaréis a liar con ese cambio de variable que le he llamado yo aquí, ¿vale? Simplemente es cambiarle el nombre. Al final nos queda exactamente la misma operativa. Y a raíz de eso, saber trabajar con ella. Quizá el primer apartado es un poquito más complicado porque vemos esa complejidad que existe entre los diferentes términos cuando yo voy multiplicando la matriz por sí misma, pero por lo demás no deberíamos tener ningún problema. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.